Empecemos con una historia, ¿ya? Hay una enfermedad que fue descrita por un médico de apellido Huntington, ¿ya? Que se conoce ahora como la coria de Huntington, ¿ya? En donde eh, habían personas de mediana edad que, que sufrían movimientos descontrolados en la parte motora, ¿ya? Sin poder manejarse adecuadamente, ciertos tipos como de ataxias. Eh, Aquí hay una persona, un ejemplo, un video, una persona que sufre corea de Huntington y vemos de que sus movimientos son poco naturales, ¿ya? Eh, Dentro de la descripción que hizo Huntington de la enfermedad, le decían también el baile de San Vito, porque hay una festividad religiosa en Italia en donde las personas bailan y hacen cosas así extravagantes mezclado con alcohol, etcétera. Y eso genera también, se parecía un poco a ese tipo de bailes, entonces le habían llamado de ese nombre. Una de las cosas que es interesante en esta enfermedad es que normalmente los descendientes, si la persona, porque esta enfermedad se puede manifestar a los 30 años, a los 40 años, a los 60 años, es diferente, ¿ya? Pero hay una cosa curiosa que encontró Huntington es que si una persona, pongamos, 50 años, tenía hijos, los hijos iban a manifestar la enfermedad antes en el tiempo que el padre y más grave, ¿ya? A ese fenómeno se le conoce como anticipación. Y si esos hijos tenían descendientes, o sea, serían los nietos del enfermo original, la enfermedad se les podía presentar a los 20 años, incluso antes. ¿Ok? Entonces, este hecho ya nos manifiesta algo eh, que es completamente fuera de lo que uno espera de una característica genética del patrón mendeliano. Porque vemos de que el abuelo tuvo la enfermedad a los 50, el hijo a los 40, el nieto a los 20, y cada vez más severo. Entonces, bueno, para la época no se explicaba la razón de cómo se generaba este proceso. ¿Por qué razón en los descendientes habría de generarse mayor gravedad en la sintomatología? ¿Ya? Entonces, no se correlaciona con el tema ya de fenotipo dominante, recesivo, mendeliano. Otro caso, cuando Morgan y sus colaboradores empezaron a estudiar la mosca de la fruta, encontraron en primer lugar que no habían dos variantes de color, como postulaba Mendel en el caso de las arvejas de color verde, amarillo, etcétera, sino que habían bastantes tipos de coloración. Y que incluso si tomaban solamente dos tipos de coloración, por ejemplo, trabajaron con ojo rojo, ojo blanco, las proporciones de herencia en los descendientes cambiaban si estos eran machos o estos eran hembras. ¿Ok? Entonces tampoco se ajustaba para nada a lo que era la proporción mendeliana. Entonces, poco a poco se empezaron a dar cuenta de que las bases que había sentado Mendel eran muy generales. Entonces, empezaron a tratar de determinar cuándo se pueden cumplir o no las proporciones mendelianas. ¿Cuándo se pueden cumplir las proporciones mendelianas? ¿Ya? Que había caracterizado eh, este monje. Bueno, hay varios principios, hay varias características que deben de darse para que uno pueda entender o pueda revisar de que realmente en la herencia uno va a encontrar las proporciones 3:1, 9:3:1 que Mendel encontró. Eh, en primer lugar,
para que se puedan cumplir, que un carácter se herede y en la descendencia encontremos la proporción que Mendel encontró, la característica tiene que estar codificada por un solo gen, ¿ya? Ahora, hay muy pocos procesos en los que solamente un gen está involucrado, ¿ya? Eh, algunos procesos, por ejemplo, hay algunos canales de iones, como el canal de cloro, ¿ya? Que son de proteína única, pero hay muchos otros que están formados por más de una subunidad, y eso ya hace que sean dos genes, ¿ya? Eh, el carácter, por ejemplo, de color de ojos. Hay un gen principal, pero tiene variantes, ¿ya? Y así tenemos una serie de cosas en las cuales muchos procesos están mediados por más de un gen. Para todo proceso en el cual participe más de un gen, ya nos encontramos que está fuera de poder analizarlo desde el punto de vista mendeliano. Otra cosa, eh, tiene que existir solamente en la población dos, dos alelos para el gen, ¿ya? Uno que funcione como dominante y el otro que funcione como recesivo, ¿ya? Y que la dominancia sea completa de uno sobre el otro. Eso se conoce como haplosuficiencia, lo vamos a ver después también. Entonces, de ese punto de vista, vamos a encontrar de que como las mutaciones son frecuentes, ya hemos visto en la parte de molecular, que el DNA puede mutar en cualquier parte y hay múltiples mutantes de cada gen, eh, se hace difícil en poder encontrar este tipo de correlación en todos los casos. Necesitamos además, para que se cumpla la proporción mendeliana, que la especie sea diploide, para que tenga lo que encontró Mendel, dos alelos, ¿ya? Dos, uno que será dado del padre, uno de la madre. No siempre es así. Hay varias especies que son triploides, tetraploides, poliploides, etc. Gran parte de los eucariotas son diploides, ¿ya? Gran parte de los eucariotas son de reproducción sexual, pero tampoco no todos. Hay otros mecanismos de reproducción diferentes. Y cuando se mezclan reproducción sexual con asexual, la herencia ya va a verse afectada. Además, y esto afecta sobre todo al análisis de diploides eh, de dobles heterocigotos, los genes, para que no puedan interferir unos con otros, tienen que estar en cromosomas separados. Eh, nosotros tenemos 23.000 genes y tenemos 24 cromosomas, ¿ya? O sea, los hombres 24, las mujeres 23, en el sentido de que se repite el X en la mujer y en el hombre tenemos X e Y, ¿ya? Eso hace de que haya en cada cromosoma cerca de 1000 genes. Entonces, si queremos analizar genes que están eh, en el mismo cromosoma, la distancia que hay entre ellos puede interferir en la descendencia también, ¿ya? Ese fenómeno se llama ligamiento, lo vamos a ver después otra vez. Y otra de las características es que eh, las mutaciones que puedan generar un alelo diferente conlleven de que esa diferencia no signifique algo tan deleterio, no signifique algo que sea tan dañino, porque si no, si es algo serio, podría ser que se muera en etapa embrionaria y por lo tanto nunca veremos un fenotipo para ese tipo de genes, ¿ya? Entonces, si consideramos todas estas características, nos vamos a encontrar de que hay demasiados eh, principios, hay demasiados detalles que tiene que cumplir una pareja de alelos para que cumpla la proporción mendeliana. Entonces, es cierto, hay varios genes que sirven para un solo propósito y que están caracterizados y que uno funciona y el otro no, hay dominancia, etcétera. Y esos se acercan bastante a la proporción mendeliana. Pero la mayor parte de las características de una persona eh, tienen interferencia de genes, genes que se afectan unos a otros, alelos
que no relacionan directamente con un tipo de dominancia, recesividad y un montón de otras cosas que la vamos a ir viendo en estas clases que hacen de que en realidad las proporciones mendelianas pocas veces sean cumplidas, ¿ya? Además también tiene que ver el azar, porque si analizamos un bajo número de descendientes, también es menos probable poder acercarnos a la proporción que encontró Mendel. Solo en tamaños grandes se hace más evidente si es que se ajusta o se acerca o no a una proporción mendeliana, ¿ya? Eh, el tema de un carácter, un gen, lo vamos a encontrar solo para algunos fenómenos. Pero, por ejemplo, la inteligencia. La inteligencia no, es un carácter que no se puede medir con un gen. En la inteligencia están metidos múltiples genes y además está metido el tema ambiental, porque se puede cultivar la inteligencia, ¿ya? Se puede desarrollar, depende de cómo ha crecido, de los estímulos y un montón de cosas. Entonces, no es un carácter que dependa ni de un gen ni de pocos genes, sino de muchos genes y del ambiente. Eh, el peso, ¿y qué decir? Depende de muchos genes, depende de la alimentación, depende del ejercicio, etcétera, ¿ya? La estatura, también hay múltiples genes involucrados, ¿ya? Entonces, es difícil encontrar caracteres que, en los cuales un solo gen sea responsable de todo el fenotipo. Hay algunas características, como les digo, que son responsables de gran parte del fenotipo. Por ejemplo, el tema del color de ojos o color de cabello. Hay un gen mayor que hace, por ejemplo, de que el ojo sea azul o que sea café. Y hay genes menores que pueden hacer variación, más claro, más oscuro, etcétera. ¿Ya? Ahí se puede aproximar un poco a constituirse en algo más cercano a herencia mendeliana. Otro tema tiene que ver con la haplosuficiencia. Eh, cuando se dice que un alelo o un gen tiene característica de haplosuficiencia, significa que con la cantidad de proteína que es producida por uno solo de los alelos, alcanza para que la célula funcione correctamente, ¿ya? Eh, por ejemplo, aquí tenemos tres tipos de individuos, ¿ya? Un homocigoto donde los dos genes son funcionales, o sea, los dos genes producen proteína funcional. Tenemos el heterocigoto, donde uno de los genes produce proteína funcional y el otro no produce una proteína que no sirve, no produce proteína directamente. Y tenemos el homocigoto, en donde ninguno de los dos alelos produce proteína funcional. ¿Ok? Para que sea haplosuficiente, tenemos que tener que la cantidad de proteína producida por un solo alelo alcanza para que la célula cumpla todas sus funciones asociadas a esta proteína. O sea, que el segundo alelo produce proteína, pero esta proteína no mejora la actividad. ¿Ok? No mejora la actividad de esta. En estos casos, decimos de que el heterocigoto es igual al homocigoto. ¿Ok? Porque da lo mismo tener las dos copias produciendo proteína o una sola copia. Tener un poco más de proteína muchas veces no afecta, ¿ya? Que tener esta cantidad. Pero ya teniendo esta cantidad, la célula funciona bien. Entonces, bajo estas condiciones, yo puedo decir de que esto es un caso de dominancia completa, porque este gen se comporta como haplosuficiente. Haplo significa uno, ¿ya? Haplo significa uno. Con uno solo de los alelos con que ya funcione, el fenotipo es normal. Si funcionan los dos, da lo mismo. El fenotipo sigue siendo normal. Si no funciona ninguno, el fenotipo va a ser con una mutación. A eso se refiere con haplosuficiencia, ¿ya? Hay muchos genes en donde no se cumple esto, porque hay muchos genes que requieren que las dos copias estén funcionando, porque con la cantidad que produzca uno solo no alcanza.
y generan fenotipos intermedios, ¿ya? Hay genes que tienen que funcionar un alelo, pero nunca los dos, porque los dos va a ser demasiado. Entonces, también no tiene haplosuficiencia. Entonces, en resumen, el tema de la dominancia que encontró Mendel se da en algunos casos, no en todos, ¿ya? En otros casos hace falta las dos copias, o en otros casos hace falta una copia y la otra no, y la otra tiene que estar silenciada, por ejemplo, para que sea el fenotipo normal. Entonces, cuando ocurren ese tipo de variantes, ya no podemos encontrar que el heterocigoto sea igual a uno de los homocigotos. El tema de la diploidía y sexualidad también es importante. Eh, si tenemos, imagínense un organismo que sea tetraploide. Cuando sus gametos se distribuyan, la forma en que por azar se separen, porque ya no tenemos, aquí ya no vamos a tener eh, un solo alelo en cada gameto. Vamos a tener dos alelos por gameto. Y pueden ser los dos alelos del mismo tipo, de dos tipos diferentes, ¿ya? Con todas las combinaciones que eso implica. Entonces, la cantidad de gametos que va a generar ya no va a ser como en el caso de un diploide, solamente gametos que tengan el dominante o gametos que tengan el recesivo, sino que llevará gametos que tengan dos dominantes o dos recesivos o un dominante y un recesivo, y eso genera más combinaciones todavía, ¿ya? Entonces, lo que Mendel encontró y las proporciones se aplican solo a lo que es diploide y solo a lo que es sexual, porque durante el sexo es donde durante la formación de gametos es donde se recombinan y se separan los alelos, la primera ley de Mendel, ¿ya? Y durante la fusión, la fertilización, ahí vuelven a formarse para combinar y formar un nuevo hijo, ¿ok? Entonces, solo aplica a estos sistemas. Nada de Mendel aplica en bacterias. Nada de Mendel aplica en organismos que tienen reproducción asexual u otras formas diferentes de la reproducción clásica sexual que conocemos, ¿ya? Eh, y además, otro de los factores, como mencionábamos, es que no exista ligamiento. Esto lo vamos a estudiar en otra clase con detalle, pero cuando yo tengo dos genes que están cerca, eh, tienden a no separarse en gametos. O sea, ya se rompe la segunda ley de Mendel, que dice que los caracteres segregan por separado, ¿ya? Cuando yo los tengo juntos o cerca en un cromosoma, al contrario, tienden a segregar juntos más que a segregar separados. Ese fenómeno se conoce como ligamiento. Eh, y otra cosa que es importante es que Mendel analizó características en donde las dos eran funcionales, ¿ya? No producían la muerte del individuo. Una era alta, una era baja, pero las dos sobrevivían. Una era verde, otra amarilla, pero las dos sobrevivían. Hay muchos genes que cuando tienen una mutación causan daños graves al fenotipo. Y eso genera problemas que pueden incluir el hecho de que no alcance a desarrollarse eh, luego de la etapa embrionaria o durante la etapa embrionaria, ¿ya? Entonces, tenemos tanta cantidad de mutaciones, eh, tenemos tantas variantes de interacción que por eso hace difícil de que puedan cumplirse en rigor para muchos genes la proporción que Mendel encontró, ¿ya? Eh, las excepciones mendelianas son muchísimas, ¿ya? Son muchísimas. Nosotros vamos a estudiar una pequeña lista que está acá, ¿ya? La pueden ver acá a la izquierda, eh, de algunos casos en donde se puede ver aplicada cómo es que diferentes formas de interacción, ya sea entre alelos o ya sea entre genes, van a conducir a proporciones eh, fuera de los 3:1 o 9:3:1 que Mendel encontró, ¿ya? Vamos a empezar con la dominancia incompleta. El proceso de dominancia incompleta es cuando el heterocigoto, en vez de ser igual
a uno de los homocigotos resulta ser o tener un fenotipo que es más o menos intermedio entre los dos. ¿Ya? El ejemplo clásico. Yo tengo una flor blanca y tengo una flor roja. Si yo a estas flores las cruzo y obtengo descendientes, según Mendel, yo debería obtener descendientes o todos rojos o todos blancos. Si es que uno de los alelos fuese dominante sobre el otro. ¿Ok? Sin embargo, en algunos casos se ha encontrado de que mezclar flores rojas y blancas da rosadas, un fenotipo intermedio. ¿Ya? ¿Cómo creen que sea la explicación molecular para esto? Que las células producen los dos pigmentos y los ¿Ya? dos combinados son rosados. No hay ninguno que ¿Ya? predomine y la célula trabaja como con las dos informaciones al mismo tiempo. ¿Ya? Eh, es un buen razonamiento lógico, aunque en realidad no ocurre así. Se parece bastante a lo que su compañero indica, pero la verdad es que eh, normalmente las flores que son blancas es porque no tienen pigmento. Más que tener un pigmento blanco, no producen pigmento. ¿Ya? Tampoco tienen clorofila, por eso no se ven verdes y reflejan este tipo de color. La roja sí produce pigmento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La blanca tiene sus dos alelos mutados. Ninguno de los dos la lleva a producir pigmento. La roja tiene los dos alelos que le permiten producir pigmento. El heterocigoto tiene un alelo que le permite producir pigmento y el otro alelo que no le permite producir pigmento. Pero aquí sí importa la dosis, porque con un solo alelo que produce pigmento no alcanza a producir tanto pigmento para verse tan coloreada como este. ¿Ya? Entonces, por esa razón es un tono intermedio. En otros casos, sí es lo que su compañero indicó. Se producen dos pigmentos diferentes. ¿Ya? En otros casos sí puede ser. Pero en muchos de estos casos tiene que ver con que un alelo produce un pigmento y el otro no produce nada. ¿Ok? Y hay un montones de formas que pueden darse de esta manera. ¿Ya? Ah, ¿qué pasa si se cruzan dos rosadas? ¿Quién responde eso? Van a salir rosada, roja y blanca. Ya. Si yo cruzo dos heterocigotos, en la descendencia voy a encontrar combinaciones R mayúscula y R mayúscula como estas. Voy a encontrar WW como estas. Y también voy a encontrar de estas. Y ahí será 1, 2, 1, la proporción. ¿Ok? Ya no va a ser 3 es a 1. 1, 2, 1. ¿Ya? No va a ser eh, por el hecho de que aquí, en este caso, el número de genotipos se iguala con el número de fenotipos. ¿Ya? Si recuerdan en Mendel, teníamos dos fenotipos, pero teníamos tres genotipos, porque los genotipos siempre han sido los mismos. Homocigoto de un tipo, homocigoto del otro tipo y heterocigoto. En el caso de Mendel, yo tenía que el heterocigoto era igual a uno de los homocigotos. Por eso es que habían solo dos fenotipos. Pero en este caso, el heterocigoto ya no es igual a ninguno de los dos homocigotos. Es separado. ¿Ya? Es una mezcla entre los dos. ¿Se entiende? Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Las chinchillas, también los heterocigotos son un color intermedio. Fíjense que es una cosa rara, no necesariamente
Más pigmento indica el mismo tipo de tono, ¿ya? Hay variantes. Eh, Algunos ejemplos en humanos, ¿ya? El factor B de Leiden, por ejemplo, ¿ya? Es un factor de coagulación que causa normalmente hipercoagulabilidad, ¿ya? Eh, bueno, después, más adelante, ustedes van a llevar estos trastornos de la sangre, etcétera, y van a aprender con más detalle cómo ocurre el proceso. En la coagulación es una reacción de 14 pasos, ¿ya? Que van transformándose uno en otro. Por eso es que hay muchos factores de coagulación. Que piensen esto. La coagulación en la sangre no es un proceso que deba darse en un solo paso, ¿ya? Eh, Porque sería peligroso, porque hacer un solo paso y que ya la sangre se coagule sería terrible, porque si por algún error se coagula, se forma un trombo, y un trombo es algo que puede dañar mucho el tejido. Entonces, para que llegue realmente a coagularse la sangre, son 14 pasos. Una cosa se transforma en otra. Esa otra hace que se transforme otra más en una más y así. 14 cosas se van transformando en cadena. Y cada cadena va siendo chequeada para indicar de que realmente tiene que formarse un trombo, un coágulo, ¿ya? Entonces, eh, si es que alguno de los factores está fallado, puede generar una propensión a formar coágulos. Este es uno de ellos, ¿ya? Eh, en estos casos, que son las personas que tienen el factor B de Leiden mutado, eh, forman coágulos con frecuencia. Generalmente se mueren jóvenes, ¿ya? Los heterocigotos tienen una tendencia un poquito mayor que las personas homocigotas normales en la formación de coágulo. Entonces vemos una diferencia. Dentro de los sitios donde es peligroso la formación de coágulos es en el cerebro. Se forma un coágulo, se muere toda una parte del cerebro, ¿ya? Los famosos derrames. Eh, la hipercolesterolemia. Aquí pueden ver, eh, nosotros producimos colesterol en casi todos nuestros tejidos, ¿ya? Más abundante en el hígado que en el resto, pero producimos colesterol en todos los tejidos. Hay personas, bueno, aquí, si ustedes recuerdan la parte bioquímica, hay muchas enzimas relacionadas con la síntesis de colesterol, ¿ya? También con la degradación de colesterol, procesamiento, etcétera. Pero hay personas que tienen tendencia a acumular mayor cantidad de LDL, que es la lipoproteína que moviliza colesterol, que lo normal, ¿ya? Entonces, eh, una persona normal que no tiene esta afección en estas proteínas, tiene rangos de colesterol que van en este orden, ¿ya? Por aquí. Una persona que tenga los dos genes alterados va a acumular grandes cantidades de estas lipoproteínas, de colesterol en términos generales. Un heterocigoto está intermedio, ¿ya? Entonces, un gen por lo menos le sirve más o menos funcional, pero le falta el otro para poder alcanzar los niveles normales, ¿ya? Entonces, cuando encontramos un carácter donde tenemos dos fenotipos diferentes y un fenotipo central que está como en medio de los dos, lo más probable es que estemos viendo un caso de dominancia incompleta, ¿ya? Bueno, ahí se ve el colesterol porque produce los tejidos, etcétera. Otro fenómeno de interacción entre genes es el de la codominancia, ¿ya? El de la codominancia. Eh, en el tema de la codominancia se diferencia de la dominancia incompleta en que aquí eh, en un sector del cuerpo va a expresarse o va a manifestarse el carácter de un alelo y en otra parte del cuerpo otro carácter, ¿ya? En, en la, en la flor se nota bien, ¿ven? Esta flor que está acá es el resultado del cruzamiento de una flor roja y de una flor blanca,
Pero en lugar de dar roja o de dar blanca, que sería dominancia completa como Mendel, y en lugar de dar rosada, que sería dominancia incompleta, esta tiene sectores donde manifiesta el rojo y sectores donde manifiesta el blanco. ¿Ok? Eh, ¿Cómo podrían ustedes interpretar o qué fenómeno creen que se da que produce esto? Se expresan los dos alelos, pero no se expresan en la misma célula. En esta región está que se expresa el alelo rojo y en esta región está que se expresa el alelo blanco. En ninguna célula se expresan los dos. ¿Se les ocurre? Hemos visto ya expresión génica. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podría ocurrir desde el punto de vista molecular? Se silencia un alelo, dice. ¿Ya? Eso es epigenéticamente. ¿Ya? Silenciamiento, epigenética. Esas son las cosas que ocurren acá. Hay genes que solo van a expresar uno de los dos alelos. ¿Ya? Uno de los dos. Si, y ahí es aleatorio. Si un alelo se enciende, se expresa, apaga al otro. ¿Ya? Apaga al otro. Y es al azar. El primero que se encendió en esa célula apagó al otro. En otra célula fue al azar y se encendió primero el rojo y apagó el blanco. En una célula se encendió el blanco, apagó el rojo. Pero nunca se activan los dos. ¿Ya? Entonces son mecanismos de epigenética que al encender uno apagan el otro. ¿Ok? Eh, ¿Por qué razón muchas veces se realiza este proceso de que uno se exprese y el otro no se exprese? Porque hay proteínas que son parecidas, pero no iguales, pero que no pueden combinarse bien. Entonces, va a ser un desastre que las proteínas estén las dos juntas, porque no van a poder trabajar simultáneamente. Entonces, para la célula es preferible que se exprese una de las dos, porque las dos le sirven por igual. Total, un pigmento más, un pigmento menos, es parecido. Pero si tiene las dos proteínas simultáneamente, en vez de trabajar, van a generar alteraciones entre ellas. A veces se generan agregados, terminan siendo precipitados de proteína, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando las dos proteínas, los dos alelos, son incompatibles entre sí, suele haber el apagado de uno sobre el otro. ¿Ya? Este caballo que está acá, este tipo de pelaje de caballo, se llama ruano. Se ve gris, pero si uno se acercase a observarlo, en realidad encontraría de que aquí están mezclados pelos blancos y pelos negros. ¿Ya? Si uno se acerca a verlo, va a ver pelo blanco, pelo negro, uno al lado del otro casi. Y eso se ve como de más lejos, como si fuese gris. Pero en realidad hay dos colores ahí. ¿Ya? En los humanos tenemos como algunos ejemplos de codominancia la, en los grupos sanguíneos MN. ¿Ya? Aparte del sistema ABO y el sistema RH, tenemos otros sistemas. El sistema MN es un ejemplo de codominancia. Algunos somos M,
otros somos N, otros MN, ¿ya? Es como parecido a lo que es el sistema ABO. A, B y AB, ¿ya? Solo que el sistema ABO es más complejo porque tiene un otro alelo extra y hay sobredominancia, hay más cosas. Después lo vamos a ver con detalle. El tema del cabello también, ¿ya? Eh, Uno tiende a pensar de que el ondulado es como una dominancia incompleta, ¿ya? Pero en realidad algunas partes del cabello son lisas y algunas partes son rizadas. Y eso le da el carácter ondulado, ¿ya? Zonas lisas, zonas rizadas y eso le da ese carácter. Tiene que ver con las diferencias en la expresión de queratinas, ¿ya? Eh, la psoriasis también es una enfermedad de la piel que causa descamación, inflamación, etcétera. Y también no se da en toda la piel. Aparece en algunos sectores y así. ¿Ya? Eh, bueno, aquí hay que hacer también eh, una aclaración. La dominancia, dependiendo de a qué nivel yo la analice, voy a encontrar que puede manifestar formas diferentes. ¿Ya? Eh, por ejemplo, cuando se hizo el análisis de la anemia falciforme, ¿se acuerdan de la anemia falciforme? La de la hemoglobina. La anemia falciforme es cuando tenemos una hemoglobina diferente, una cadena beta. Y esa forma agregados que deforman el glóbulo rojo y le dan esa forma de media luna. ¿Ya? Ahora, la, la, una, cuando tenemos ese tipo de alelos, podemos encontrar tres tipos de genotipos. ¿Ya? El homocigoto, que tiene las hemoglobinas normales, hemoglobina adulta normal. El homocigoto, que tiene los dos genes de la anemia falciforme. Y el heterocigoto. ¿Ya? Y el heterocigoto. Ahora, cuando, cuando hacemos el análisis, dependiendo de qué es lo que estemos buscando, vamos a encontrar cosas diferentes. Porque si yo analizo en base a la enfermedad, ¿ya? En base a la enfermedad, yo puedo encontrar que la persona que tiene los alelos normales y el heterocigoto van a ser personas que no sufren de anemia. Ninguna de las dos sufre de anemia. Si yo lo veo de esta manera, yo podría decir que esto es un fenotipo que se ajusta a la dominancia mendeliana. Porque yo tengo que el heterocigoto es igual al homocigoto, sano. Y el otro tiene anemia. Ahora, si yo analizo a nivel de células, ¿ya? Si yo analizo a nivel de células, yo voy a encontrar que en una persona heterocigota, algunos glóbulos son normales y otros tienen formas curvas. ¿Okay? Entonces, yo encuentro de los dos tipos de, de fenotipos. Y si tengo dos tipos de fenotipos, yo puedo decir, en esta célula se manifiesta un fenotipo, un alelo, y en la otra célula se manifiesta el otro alelo. Si lo veo de esta manera, yo voy a encontrarme o voy a pensar de que esto es una codominancia, porque una parte de tejido tiene una forma, un fenotipo, y otra parte de tejido tiene un fenotipo diferente. Pero si yo reviso cualquiera de estas células, tanto la normal como la de media luna, y la reviso, en las dos voy a encontrar los dos tipos de hemoglobina. Voy a encontrar que se manifiestan el alelo A normal y el alelo S. Y si yo encuentro que se manifiestan los dos, que están las dos proteínas presentes en la misma célula, yo podría decir, esto es una dominancia incompleta, porque están los dos expresándose. ¿Ya? Entonces, si yo analizo a nivel de fenotipo, me encuentro que es un tipo de dominancia completa. Si yo lo analizo a nivel de célula, voy a decir de que esto es codominancia. Si lo analizo a nivel molecular, digo que es dominancia incompleta. ¿Okay? Entonces,
Para evitar este tipo de problemas que se estaban generando, es que se ha decidido de que las interacciones se detallen a nivel de fenotipo, ¿ya? Sin importar cómo es interiormente. Y allí vamos a encontrar casos diferentes, ¿ya? Entonces, eh, esto ocurre porque las características que uno va a observar, que al final de cuentas una característica es un fenotipo, pueden ser eh, macro, o sea, de tejido, de individuo, pueden ser de nivel eh, tisular o nivel molecular, ¿ya? Para las características que se pueda analizar a nivel de individuo, se prefiere tomar ese tipo de carácter de dominancia, codominancia, lo que sea. Cuando no se puede analizar a nivel de individuo y hay que analizar a nivel de tejido, ahí se bajará el nivel, ¿ya? Pero para que les quede claro de que el análisis a diversos niveles de ordenamiento, ¿ya? Porque recuerden que estamos a nivel de molécula, célula, individuo, etcétera, a nivel de orden de complejidad, podemos encontrar diferentes tipos de relaciones entre los alelos. ¿Okay? Eh, hay un tipo más de alteración entre alelos, ¿ya? Eh, que se conoce como sobredominancia, ¿ya? Y tiene que ver con el hecho de que muchas veces eh, dos, eh, dos alelos que no son iguales funcionan mejor que si son el mismo alelo, ¿ya? A ese fenómeno se lo ha conocido hace mucho tiempo atrás y lo han aprovechado mucho los criadores y cultivadores eh, porque bueno, le han llamado vigor híbrido o heterosis, y es que los individuos que son heterocigotos, los que son heterocigotos, suelen tener mejores capacidades en muchos aspectos que los progenitores. ¿Ya? En este caso podemos ver estos dos que están al centro, son los híbridos entre los que están al lado. ¿Ven? Los que están al lado. Producen una mazorca más grande, de grano más grueso. ¿Ya? Eh, a ese fenómeno se le conoce como sobredominancia. Y en general tiene que ver con el hecho de que eh, eh, hay estructuras que están, eh, que utilizan proteínas que forman dímeros o que forman trímeros o que forman complejos de más de una subunidad. ¿Ya? Cuando tenemos complejos de más de una subunidad, muchas veces es bueno de que las dos subunidades, si son dos o tres o lo que sean, no sean iguales. Porque al ser ligeramente diferentes, le dan mejor variabilidad a la proteína. Y recuerden que la variabilidad es algo que favorece normalmente el, eh, los procesos evolutivos. ¿Ya? Entonces, imagínense que una proteína está formada por dos subunidades. Si las dos subunidades son iguales, funciona, funciona de una manera. Si las dos unidades son ligeramente diferentes, alelos que no son idénticos, puede ser de que funcionen algo mejor. Ese algo mejor se puede traducir en que si un individuo tiene mayor cantidad de genes híbridos, puedes tener mayores ventajas en diversos aspectos. Por ejemplo, el tema inmunitario. Si tenemos un sistema inmunitario muy homogéneo, vamos a tener pocas defensas. Si tenemos un sistema inmunitario más heterocigoto, tenemos mayor posibilidad de responder a mayor cantidad de patógenos. Entonces, para muchos casos, para la mayoría de los genes en todo caso, ser heterocigoto es mejor que ser homocigoto. ¿Ya? Aparte de eso, ser heterocigoto te da la posibilidad de tener dos variantes. Si de repente te toca una variante repetida que no es la mejor, te fregaste.
En cambio, si tienes dos variantes, puede que una no sea tan buena, pero la otra va a ser mejor. Entonces, para muchos aspectos, ser híbrido resulta una ventaja. ¿Ya? Entonces, para muchos aspectos, el heterocigoto resulta con mejores capacidades, mayor tamaño, mayor resistencia a patógenos, mayor productividad, montones de cosas. ¿Ya? Esto se desarrolló en el marco de ganadería, de agricultura, por eso es que se habla en esos términos. ¿Okay? Un ejemplo de, eh, es en el crecimiento también. Vamos a hablar de esto más adelante también, ¿ya? Eh, Vamos a ver más adelante una clase de genética de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos. Y allí les voy a explicar cómo es que nuestro cuerpo produce anticuerpos, ¿ya? Pero en términos generales piensa esto. Nosotros necesitamos genes para producir anticuerpos, ¿ya? Eh, y tenemos que producir anticuerpos variados. Si tenemos pocos genes, vamos a producir una poca variedad de anticuerpos. ¿Okay? Si tenemos genes con alelos iguales, me refiero, si tenemos genes con alelos iguales, vamos a producir anticuerpos que van a ser iguales. Si tenemos genes con alelos diferentes, vamos a producir al menos dos tipos de anticuerpos por cada gen. ¿Okay? Entonces, si tenemos un sistema, la parte de los genes de inmunidad, de anticuerpos heterocigoto, tenemos más cantidad de posibilidades de formar anticuerpos diferentes. Más anticuerpos diferentes significa una mejor respuesta. No sé si con eso queda más claro. Después vamos a hablar de anticuerpos de nuevo en otra clase con más detalle y espero que les quede más claro. ¿Ya? Un ejemplo clásico de sobredominancia en los humanos es justamente lo que conversamos hace un ratito con el tema de la hemoglobina S. ¿Ya? Eh, el, la hemoglobina S que produce la anemia falciforme, eh, en el heterocigoto resulta ventajosa. Porque cuando una persona es heterocigoto y tiene para la hemoglobina S, ¿ya? Es heterocigoto, esa persona no sufre de anemia. Pero además, la hemoglobina S le da una ventaja porque la hemoglobina S hace resistente a estas personas a la malaria. ¿Ya? Entonces, piensen esto. Una persona que tiene solamente los genes normales de la hemoglobina no va a sufrir de anemia. Pero si le da la malaria se puede morir. Una persona que tiene solo los alelos de la hemoglobina S no le va a dar la malaria, pero se puede morir de anemia. En cambio, un heterocigoto que tiene los dos alelos funcionando, no le va a dar ni malaria, o sea, va a ser resistente a la malaria, no se va a morir si le da malaria, y tampoco le va a dar anemia. Entonces, en este caso, ser un heterocigoto es ventajoso, sobre todo si vives en un sitio donde hay malaria, ¿ya? Que es donde se desarrolló este alelo. Por eso es que se ha conservado. ¿Okay? Entonces, aquí vemos de que muchas veces ser heterocigoto es más ventajoso que ser homocigoto de alguno de los dos tipos. ¿Okay?